Sí. ¿Hacen clase? Sí. ¿Por qué quiere esto? Pues puede comer. Pero ahí se lo voy a dar yo. Pero te lo traía. No cabía. Ok, chicos, ahí colocan su nombre en el chat, por favor. No se les olvide colocar su nombre en el chat. Ok. Para que quedemos más claros, ahí ve, ya me despeiné. Me quité corriendo la mascarilla, que fue abrir la puerta. Para que quedemos claros, a partir de esta semana, o sea, el día de mañana, no se van a conectar a las 8:30, se conectan a las 8, porque como ya no tengo que dar tema nuevo, entonces voy a juntar los 2 grados para darles clase. Ya no los voy a tener por separados. Entonces, por favor, acuérdense que a partir de mañana se conectan en el horario que dice el cronograma. El cronograma ahí muestra el horario, entonces en ese horario necesito que se conecten. Por favor. Hoy vamos a dar un repaso sobre lo que es literatura, géneros literarios y corrientes literarias. Literatura es todo aquello que se produce de forma textual u oral y que tiene el uso de la palabra. Eso es literatura. Y géneros literarios son esos 3 grandes géneros en los que se divide el arte, en el caso de la literatura, que sería el teatro, que es el género dramático, la narrativa, que es el género épico, y la poesía, que es el género lírico. Le están desarrollando otro tipo de género que es el género didáctico, pero en realidad no es como muy relacionado al narrativo, entonces no puede ser otro género, ¿verdad? Y por último tenemos las corrientes literarias. Las corrientes literarias son todas esas ramificaciones de la literatura que nacen dependiendo del contexto histórico en donde se está desarrollando. No son géneros, sino que son características particulares que tienen cada época de escribir. Entonces, les voy a pasar el primer video, que el primer video habla de de qué es la literatura. Ok. Hoy veremos qué es la literatura y sus conceptos generales. ¿Qué es la literatura? Etimológicamente, la palabra literatura deriva del latín literae, que significa letra o escritura. Esto nos aproxima al concepto de literatura. La palabra es su materia prima. Ya Aristóteles, en su obra La Poética. Espérenme un momentito ustedes, solo voy a probar a hacer algo aquí.
Ok. Ahorita sí ya. Definía la literatura como el arte de la palabra. Este concepto sigue vigente. Podemos decir que la literatura es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Recurramos a la analogía. La música utiliza el sonido, la pintura se vale del color, la fotografía de la imagen, la danza del movimiento y la literatura se vale de la palabra. Se define también a la literatura como un conjunto de obras literarias de un país, lengua o época. Es decir, la literatura peruana sería un conjunto de escritos peruanos o la literatura renacentista pertenecería a la época del Renacimiento. Tomando un concepto más general y de fondo, diremos que la literatura es una práctica humana, una construcción social de naturaleza artística. Es por lo tanto un hecho, la manifestación de un pueblo que refleja su cultura. La finalidad principal de la literatura es la de transmitir ideas y sentimientos del autor o emisor hacia el lector o receptor, a través de la obra literaria que vendría a ser el mensaje. Los textos literarios se crean para que el lector disfrute o se emocione con su lectura. Además se transmite una enseñanza y se hace reflexionar. Esto más que una finalidad es una consecuencia. Por supuesto, la literatura busca la belleza de la palabra. Este tema ha conllevado varias posiciones, ya que se somete a las motivaciones del autor. En algunos casos es pura catarsis, en otros el fin es hedonista. Sartre afirmaba que la literatura es comprometida, es decir, su fin es cambiar el mundo para bien. Juan Ramón Jiménez y Oscar Wilde sostuvieron que el fin de la literatura es la belleza. Esto es llamado el arte por el arte. ¿Cuáles son las principales características de la literatura? Los textos literarios presentan un mundo de ficción, un mundo inventado por el escritor. Esto no quiere decir que esté desligado de la realidad, sino se crea a partir de ella. Además, la literatura presenta un uso especial del lenguaje, ya que utiliza recursos literarios. Estas características hacen que un texto sea literario. Su lenguaje será de naturaleza connotativa y utilizará técnicas como la metáfora o elipsis, que buscan efectos de estilo y la belleza. La literatura es un hecho comunicativo, por lo tanto, se manifiesta de acuerdo a los elementos de la comunicación planteados por Roman Jakobson. El emisor es el autor, el receptor, el lector o oyente. Recordemos que la literatura puede ser también oral. El mensaje, el significado de la obra, el canal, la escritura u oralidad, el código, el idioma en que se transmite y el contexto será el mundo representado. Dentro de la literatura encontramos tres disciplinas: la teoría literaria, la crítica literaria y la historia de la literatura. La teoría literaria nació en Grecia con Aristóteles, con la obra que ya vimos, Poética. La teoría literaria trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario, su definición, sus funciones, los aspectos de su producción, etc. La crítica literaria interpreta y valora las obras literarias. El crítico analiza las obras literarias utilizando métodos apropiados. La historia de la literatura da cuenta de la evolución, interrelación o eventual desaparición de las literaturas en el mundo. Puede ser más específico al referirse a países. Además, estudia los movimientos literarios en las distintas épocas. Esos son los aspectos generales de la literatura. Si consideras que la información que acabo de compartir es de gran ayuda, dale me gusta, puedes suscribirte. Ok. Entonces, estamos claros con el concepto que literatura es toda aquella gestión artística en la cual se hace uso de la palabra. Eso es literatura.
Es todo aquel producto que nace artísticamente con el uso de la palabra y que se manifiesta dependiendo del lugar, la época o el contexto en el que se desarrolla. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Sí? Ok. Bueno, pues ahora les voy a pasar el siguiente video. El siguiente video habla sobre los géneros literarios. Vamos a ver si me voy a cerrar esto. Sí. Este video habla de los géneros literarios. Los géneros literarios son 3, aunque aquí aparecen otros 2, pero en realidad el narrativo pertenece al género épico, que son las primeras clasificaciones que se dieron del género literario. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran 3 géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, 100 años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Si
Si la información compartida te ayudó, puedes dar un like. Ok. Entonces, ya vimos que la literatura se divide en 3 grandes géneros y esos grandes géneros los dividió Aristóteles. Y esos géneros pues son el épico, que actualmente es la narrativa, el dramático, que actualmente es el teatro, y el lírico, que es el que denominamos poesía. Surge este otro género literario que es la didáctica, pero en realidad pertenece a la narrativa. Todavía no hay un estudio profundo que diga que sí está dividida en esas 4 áreas. Y ahora, el video que les voy a pasar a continuación es sobre corrientes literarias. Las corrientes literarias son esas vertientes que nacen dependiendo del contexto, la época o el lugar donde desarrolla la obra. Más que todo se refiere a las características con las que se va a escribir una obra literaria. No importa si es del género dramático, del género narrativo o del género lírico. Puede ser influenciado en los 3 géneros. Incluso muchas de estas corrientes influencian la pintura, la arquitectura y la escultura. Entonces, les voy a pasar esta última presentación. Este tiene anuncios, entonces, pero es bastante completa, más que se dan, prácticamente analiza todas las corrientes. Las corrientes literarias son movimientos en el campo específico de la literatura que comparten características, ya sean de forma, estilo, de fondo, temáticas, y que conviven en un periodo determinado de la historia. Estas corrientes literarias surgen como respuesta a la realidad política, económica y social de la época en la que transcurren y, en su mayoría, coinciden con estilos y corrientes similares en otras ramas del arte, comulgando con las ideologías y pensamientos filosóficos preponderantes de ese periodo. En este video te explicaremos las principales corrientes literarias de la historia. Clasicismo. El período que va desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo se conoce como el clasicismo literario, raíz de toda la literatura universal. Se caracteriza principalmente por buscar el equilibrio entre el fondo y la forma. Dentro del período clásico destacan la literatura griega y la latina. Medievo. Desde la segunda mitad del siglo V hasta finales del siglo XIV, el mundo se caracterizó por un período largo y lento plagado de guerras internas, disputas para conquistar territorios y las famosas cruzadas cristianas. Una obra destacada de la literatura del medievo es Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. Se trata de una colección de historias contadas por peregrinos. Chaucer, en sus cuentos, representó con claridad el panorama de la sociedad de su época, creando una visión de la literatura medieval con mucha crítica y humor. En ellos recoge temas tan humanos como la lujuria, el perdón, el amor y la venganza, lo cual los hace de permanente actualidad. Humanismo. Recién para finales del siglo XIV comenzó a surgir un movimiento intelectual que rompió con el escolasticismo y promovió el estudio de la literatura clásica y de las ciencias, buscando darle un sentido más racional a la vida. Destacaron autores como Juan Ruiz con el libro del Buen Amor y grandes piezas anónimas como el Mío Cid y el Cantar de los Nibelungos. Renacimiento. La literatura renacentista se originó en la ciudad de Florencia, en Italia, y se desarrolló entre el siglo XV y hasta finales del siglo XVII aproximadamente. Frente al letargo de casi 10 siglos, esto fue una verdadera explosión que se caracterizó por el auge de las artes y la importancia del hombre como tema central. Destacaron Dante Alighieri con la Divina Comedia, Garcilaso de la Vega con sus églogas y Boccaccio con el Decamerón. Barroquismo. En el siglo XVII el mundo se encontraba en una crisis económica y social, cuya visión negativa y pesimista se vio reflejada en las artes.
La literatura de este período destacó en toda Europa, pero principalmente en España, la cual escribía sobre la religión y la persecución de los sueños. Se destacaron en esta época Baltasar Graciano, Luis de Góngora y Francisco de Rojas, así como también Francisco de Quevedo, autor de Poderoso Caballeros en Don Dinero, y Lope de Vega con su famosísima Fuente Ovejuna. Manierismo. El barroquismo y el manierismo compartieron el camino histórico, utilizando similares recursos y elementos literarios. Antagoniza con el estilo sensual y espiritualista de una época caracterizada por el escepticismo y preocupada por el placer y la belleza. Dentro del manierismo pudieron ubicarse autores de la talla de William Shakespeare, autor de Hamlet, o Miguel de Cervantes con su inmortal Don Quijote de la Mancha. Neoclasicismo. El neoclasicismo literario comienza en el siglo XVIII y representa una vuelta atrás para rescatar los valores clásicos griegos y romanos y así encontrar el equilibrio y la serenidad. Es el llamado siglo de las luces, en el que Voltaire con Edipo, Juan Meléndez Valdés con Las enamoradas anacreónticas y Leandro Fernández de Moratín con El Cid de las niñas fueron importantes exponentes. Romanticismo. Se originó en Alemania a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y se caracterizó por el abandono de los pensamientos frívolos y puristas del período anterior, para dar paso a los sentimientos, la imaginación y la creatividad como eje de la literatura. Se desarrolló profundamente en Alemania, Francia e Inglaterra, destacándose Johann Wolfgang von Goethe como poeta, dramaturgo y novelista, así como José de Espronceda con Canción del Pirata, Jorge Isaacs con María y José Zorrilla con el célebre Don Juan Tenorio. Stendhal con obras como Rojo y Negro, Honoré de Balzac, Alejandro Dumas, León Tolstoy, Anton Chekhov, Gustav Flaubert, Benito Pérez Galdós y Fedor Dostoyevsky, con su obra más emblemática Crimen y Castigo, fueron sus principales exponentes. Impresionismo. Nació en Francia en la segunda mitad del siglo XIX como reacción al realismo. Pretendía generar piezas literarias despojadas de intelectualidad y reflexión, dándole mayor importancia a la impresión primera del autor sobre el objeto o tema a escribir. Los hermanos Goncourt fueron sus precursores. Naturalismo. Hacia finales del siglo XIX, el realismo dio paso al naturalismo, en donde el realismo redoblaba su apuesta al destacar lo feo, lo desagradable y la cara más negativa y desoladora de la realidad. El naturalismo pretendió explicar la conducta humana mediante la observación y descripción del entorno social. Émile Zola es considerado el padre del naturalismo, pero también destacaron Blasco Ibáñez y Emilia Pardo Bazán. Modernismo. El modernismo literario surgió a finales del siglo XIX y tuvo su declive a principios del siglo XX. Fue la única corriente literaria que se originó en América para luego propagarse por Europa y no a la inversa, como solía suceder. Se caracterizó por su manifiesta repulsión hacia todo lo cotidiano y por la búsqueda de la belleza y la perfección de las formas. El modernismo desdeñaba todo lo establecido previamente por el realismo. Escritores representativos del modernismo fueron Rubén Darío, Amado Nervo, José Martí y Ramón del Valle Inclán, poeta, escritor y dramaturgo. Vanguardismo. La literatura vanguardista surgió en el siglo XX, concretamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como un intento de transformar la literatura negando el pasado y primando la originalidad, incluso por encima de la realidad. Obedece al momento histórico que se atravesaba. El despertar de una nueva conciencia era necesario tras la crisis espiritual vivida.
El vanguardismo exalta la sorpresa, usa recursos extraliterarios y explora lo irracional. André Breton, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Rafael Cadenas, César Vallejo, Pablo Neruda y Héctor Mendoza fueron algunos de los representantes más destacados en esta corriente. Surrealismo. El surrealismo surgió en 1916 gracias a André Breton. Se caracterizaba por despojar de toda razón o precepto estético la creación literaria, lo que daba como resultado una obra netamente pura, sin ningún tipo de control racional o moral. Dadaísmo. Esta corriente surge a principios del siglo XX con una burla y crítica a la burguesía y el orden establecido. Para ello utiliza recursos incomprensibles y absurdos. Hugo Boll y Tristan Tzara fueron sus más representativos autores. Futurismo. También de principios del siglo XX, nació en Italia y pretendió romper con todo lo pasado, introduciendo el movimiento y la fluidez como elementos preponderantes. Filippo Tommaso fue su gran exponente. Expresionismo. El expresionismo literario nació en Alemania en 1918 gracias a Georg Trakl. Se caracterizó por una visión muy personal y subjetiva de la realidad, dando mayor importancia a los sentimientos y la percepción que a la descripción objetiva. Post-vanguardismo. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, influenciada por el pensamiento marxista. Rechaza todo idealismo y busca por todos los medios volver a la realidad pura y cruda, conservando la libertad de composición vanguardista pero con una estructura más formal. De una profunda interioridad del escritor surge la poesía folclórica, social y política. Ernesto Cardenal y Nicanor Parra son fieles exponentes de esta corriente. Postmodernismo. Nace en la época de la posguerra, en la segunda mitad del siglo XX. En realidad, bajo este término se agruparon todas las corrientes que surgieron en esas décadas y que tenían como punto en común la ruptura con el modernismo y el realismo. Su fin era la renuncia al optimismo y la razón, y la negación de la realidad objetiva, para lo cual se valió de estructuras fragmentadas, argumentos circulares y elementos antiestéticos e incluso antiéticos. Su principal representante fue Michel Foucault. Literatura contemporánea. En el siglo XXI se hace patente el malestar de la humanidad por la desigualdad social y los efectos nocivos de la modernidad y el progreso. La literatura en estos días es profundamente social, plantea interrogantes y busca la experimentación. Es la literatura actual, aún está en pleno desarrollo. En el futuro, algún erudito le pondrá nombre. Libros destacados de la literatura contemporánea son Austerlitz, de Winfried George Maximilian Sieber, Accidentes íntimos, de Justo Navarro, y Las partículas elementales, de Michel Houellebecq. Ok. Entonces, entendemos por literatura a toda aquella creación literaria o artística que se da en la época, ¿verdad? En el contexto. Y entendemos por género literario a los tres grandes géneros, que son la dramaturgia o teatro, la poesía, que es la lírica, o la épica, que es la narrativa. Esos son géneros literarios. Y corrientes literarias son todos esos cambios que se dan en la literatura de forma artística, dependiendo del contexto, la época y el lugar. Entonces, yo voy a colocar estos videos en Classroom, pero en realidad ya no, lo único que tienen que hacer es responder una pregunta.
Yo coloco la pregunta ahí y ustedes tienen que responder la pregunta ahí mismo. No lo hagan aparte, ningún cuaderno ni nada. Ahí mismo responden la pregunta, por favor. ¿Alguna duda? Nítido. Ok. Luzmeli y Sofía, les quiero pedir un favor si está en sus posibilidades. Luzmeli, perdón. Y Sofía. ¿Qué posibilidades hay de que me manden 3 fotos de 3 actividades diferentes del primer bloque? ¿Sí? Sofía, no te miro. Ah, hoy sí ya vi, hiciste así. Pero me urgen para hoy. ¿Será posible que hoy me las manden? Sí, va. Entonces son 3 fotos diferentes de 3 actividades diferentes. Me las pueden mandar a mi correo, a mi cbruiz@gmail.com, por favor. Pero sí me urgen para hoy, disculpen. Yo les mandé un correo, pero como que no llegó todavía. Entonces dije, a lo mejor aprovecho que mañana les doy clases para que me hagan el favor. Entonces nos vemos el día de mañana, chicos, y ahí se acuerdan a las 8 de la mañana. Se conectan, por favor. Adiós. Adiós. Adiós, Alison. Adiós, Dairin.